«Cúrame y te doy mi fortuna», dijo el millonario. El hijo de la niñera rezó y todo cambió. El sonido del teléfono móvil impactando contra el mármol italiano de la terraza resonó como un disparo en la inmensa soledad de la mansión. La pantalla de última generación se hizo añicos, esparciendo cristales brillantes sobre el suelo. Pero aquel destrozo no se comparaba con lo que acababa de romperse dentro de don Rogelio Montenegro. Malditos sean todos con sus títulos y sus batas blancas», gritó con una voz que nació en las entrañas de su frustración y terminó ahogada en un sollozo seco, rasposo, de esos que duelen en la garganta. Rogelio golpeó con fuerza los apoyabrazos de su silla de ruedas. No era una silla cualquiera, era un modelo de fibra de carbono, diseño alemán, valuada en lo que una familia promedio tardaría 5 años en ganar. Pero para él, en ese instante, no era más que una cárcel de lujo, un trono de hierro forjado en desgracia. Acababa de colgar con el especialista en Zúrich, el 5º neurólogo este mes, y la sentencia había sido la misma que en Houston, la misma que en Tokio, irreversible. Su fortuna, esa montaña de dinero que crecía cada segundo gracias a su imperio farmacéutico, no servía para comprar lo único que él deseaba: volver a sentir sus piernas. El jardín frente a él era un espectáculo de belleza insultante: rosas importadas, setos recortados con precisión milimétrica, una fuente de piedra antigua traída pieza por pieza desde un castillo francés. Todo era perfecto, vivo y vibrante. Todo, menos él. El sol de la tarde caía dorado sobre su traje azul desastre, impecable, sin una sola arruga, cubriendo un cuerpo que se sentía muerto de la cintura para abajo. «Tengo todo y no tengo nada», susurró, dejando caer la cabeza entre sus manos. Las lágrimas, calientes y llenas de ira, comenzaron a mojar sus dedos. Era la imagen viva de la derrota, el hombre más poderoso de la región, reducido a un niño asustado y furioso en un cuerpo que no respondía. Fue entonces cuando escuchó el crujido. No fue el sonido de un jardinero. Rogelio había prohibido terminantemente que el personal se acercara cuando él estaba en sus momentos oscuros. Era un crujido suave, vacilante, como el de un animalito perdido. Rogelio levantó la vista con los ojos rojos e hinchados, esperando ver a un perro callejero para descargar su furia gritándole. Pero no era un perro. De entre los macizos de hortensias azules emergió una figura diminuta. Era un niño, no tendría más de 3 años. Su cabello rubio estaba enmarañado, lleno de hojas secas y tierra. Llevaba una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora grisácea y manchada de barro, y unos pantalones cortos que le quedaban grandes, sostenidos por una cuerda. Sus pies estaban descalzos, sucios, con las uñas mal cortadas. Era la antítesis perfecta de todo lo que rodeaba a Rogelio. Era la pobreza, la suciedad, el caos invadiendo su santuario de orden y riqueza. Rogelio parpadeó, incrédulo. ¿Cómo había entrado ese pequeño mendigo a su fortaleza? ¿Dónde estaba la seguridad? La ira comenzó a burbujear en su pecho, lista para estallar en un grito que llamaría a los guardias para sacar a esa rata de su jardín. Pero el niño no se detuvo. Con una inocencia que rozaba la imprudencia, el pequeño caminó directamente hacia la silla de ruedas. No había miedo en sus grandes ojos color miel, solo una curiosidad profunda y una extraña compasión que Rogelio no había visto en la mirada de ningún adulto en años. El niño se detuvo justo al lado de la rueda derecha, levantó su manita mugrienta y con una delicadeza extrema tocó la rodilla del pantalón de tela italiana de Rogelio. Allí, donde los nervios estaban muertos, Rogelio sintió la presión visual del contacto, aunque su piel no registró el tacto. «¿Qué haces?», espetó Rogelio, su voz cargada de veneno. «¡Quita tus manos sucias de mí! ¡Lárgate!». El niño no se movió, no se asustó.
Inclinó la cabeza hacia un lado, observando las lágrimas que aún corrían por las mejillas del viejo millonario. —¿Pupa? —preguntó el niño con voz finita, señalando las piernas inmóviles de Rogelio. —¿Te duele? La pregunta fue tan simple, tan desarmante, que Rogelio sintió un nudo en el estómago. Nadie le preguntaba si le dolía. Le preguntaban por sus acciones, por sus inversiones, por su testamento, pero nadie le preguntaba por el dolor. Una risa amarga, casi histérica, escapó de los labios del millonario. Miró al niño con desprecio, volcando sobre él toda la frustración del diagnóstico médico que acababa de recibir. ¿Que si me duele? Rogelio se inclinó hacia adelante, su rostro contorsionado por una mueca de dolor y sarcasmo cruel. «Mírame bien, pequeño pordiosero. Tengo todo el dinero del mundo. Podría comprar tu vida, la de tu familia y todo tu miserable pueblo con lo que llevo en el bolsillo. Pero mis piernas están muertas. Muertas». El niño seguía con la mano en la rodilla, acariciando la tela suave. Rogelio, en un arrebato de desesperación teatral, extendió los brazos abarcando la mansión, los coches de lujo aparcados al fondo, el jardín infinito. «Mira todo esto. No sirve de nada», gritó Rogelio, mirando al niño a los ojos con intensidad febril. «Tú, que no tienes ni zapatos, ¿crees que puedes hacer algo? ¡Adelante! Si eres tan valiente, haz lo que los mejores médicos de Suiza no pudieron». Rogelio agarró la pequeña mano sucia del niño y la apretó contra su rodilla con fuerza, desafiante, rompiendo la barrera entre su mundo estéril y la suciedad del pequeño. «Cúrame», bramó Rogelio, con la voz quebrada por el llanto, una súplica disfrazada de insulto. «Cúrame y te doy mi fortuna. Te doy esta casa, te doy mis millones, te lo doy todo. Solo hazme caminar, maldita sea». El grito retumbó en el jardín. El viento pareció detenerse. En el fondo, detrás de los ventanales de la cocina, una figura femenina soltó una bandeja de plata y el estruendo del metal contra el suelo anunció que el secreto estaba a punto de desvelarse. Pero en el jardín, el niño no lloró ante los gritos del viejo. Simplemente cerró los ojos, apretó la rodilla del millonario con ambas manos y con la seriedad de un cirujano experto, comenzó a susurrar algo inaudible, ajeno a la furia del hombre y a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Minutos antes de aquel encuentro en el jardín, dentro de la mansión Montenegro, el aire se sentía pesado, casi irrespirable. La casa no olía a hogar. Olía a cera para pisos, a lavanda sintética y a miedo. El miedo era el perfume que todos los empleados llevaban impregnado en la piel. Elena Valdés, una joven de 26 años, con una belleza natural que su uniforme de empleada doméstica intentaba ocultar sin éxito, caminaba apresuradamente por el pasillo de servicio. Llevaba unos guantes de goma amarillos y sostenía contra su pecho un pequeño paquete envuelto en servilletas de tela. Su corazón latía tan fuerte que temía que el eco se escuchara en los salones vacíos. «¡Elena!». La voz del mayordomo, el señor Bermúdez, la hizo congelarse en seco. Ella giró lentamente, escondiendo el paquete detrás de su espalda. Bermúdez era un hombre severo que había adoptado la frialdad de su patrón como mecanismo de supervivencia. «Sí, señor Bermúdez», respondió ella bajando la mirada. «El patrón está en uno de sus días negros. Acaba de recibir noticias de Europa. Ya sabes la regla. Silencio absoluto. Si una mosca vuela cerca de su oído, quiero que la mates antes de que zumbe. ¿Entendido?». «Sí, señor. Silencio absoluto». «¿Y Elena?». Bermúdez entrecerró los ojos, observándola con sospecha. «He notado que falta comida en la despensa. Unos panes, algo de queso, frutas, cosas pequeñas, pero yo lo cuento todo. Espero que no estés robando. Sabes que don Rogelio no perdona a los ladrones. Te denunciaría a la policía antes de despedirte». Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda. «Nunca robaría, señor. Quizás
Quizás me dio hambre y comí un poco más de la cuenta. Lo descontaré de mi sueldo. Bermúdez resopló y siguió su camino. Elena esperó a que desapareciera y corrió hacia la puerta trasera que daba a la zona antigua de la propiedad, lejos del jardín principal donde solía estar el patrón. Su destino era la vieja caseta del jardinero, una estructura de madera y ladrillo medio abandonada, oculta tras unos robles centenarios que nadie se molestaba en podar. Allí, en la penumbra húmeda, estaba su vida entera, su secreto. Elena abrió la puerta con cuidado, chirriando apenas. «¿Mateo?», susurró. Nadie respondió. El interior de la caseta era deprimente. Había un colchón viejo en el suelo cubierto con mantas que Elena había rescatado de la basura, algunos juguetes hechos con botellas de plástico y palos, y una oscuridad perpetua para evitar ser vistos. «Mateo, mi amor, traje comida. Conseguí un trozo de pastel de carne que sobró de...». Elena se detuvo. El colchón estaba vacío. La puerta trasera de la caseta, la que daba acceso a los matorrales que conectaban con el jardín principal, estaba entreabierta. El pánico la golpeó con la fuerza de un mazo. Mateo, su hijo de 3 años, sabía las reglas. Jugar al escondite eterno, le llamaban. Él sabía que no podía salir, sabía que el señor Ogro vivía en el castillo grande y que si los veía los echaría a la calle, donde no había techo ni comida. Elena era viuda, estaba sola en el mundo y este trabajo, a pesar de la crueldad de Rogelio, era lo único que mantenía a su hijo alimentado. «¡Mateo!», siseó, saliendo por la parte trasera, arañándose los brazos con las ramas secas. La desesperación de una madre es un radar potente. Elena siguió las huellas pequeñas en el barro reciente. Las huellas se alejaban de la seguridad de la sombra y se dirigían peligrosamente hacia la zona inmaculada, el jardín principal. Mientras corría, la mente de Elena repasaba su tragedia. Había llegado a la mansión hacía 3 meses, desesperada, ocultando su maternidad porque el anuncio de trabajo decía claramente: «Se busca interna, sin cargas familiares, disponibilidad 24/7». No tenía con quién dejar a Mateo, no tenía dinero para una guardería, así que hizo lo impensable. Lo trajo con ella, escondiéndolo como si fuera un crimen, convirtiendo a su hijo en un fantasma. Elena llegó al borde de los setos que separaban la zona de servicio del jardín principal, y entonces lo escuchó. Escuchó la voz de don Rogelio. No estaba dando órdenes, estaba gritando, y luego esa frase que le heló la sangre: «¡Cúrame y te doy mi fortuna!». Elena apartó las ramas con violencia, sin importarle las espinas que se clavaban en sus manos enguantadas. Lo que vio la hizo detenerse en seco, y el grito que había estado conteniendo se le atoró en la garganta, transformándose en una mueca de horror puro. La escena era aterradora para ella. El hombre más poderoso y amargado de la ciudad, con el rostro desfigurado por la ira y el llanto, tenía atrapada la mano de su pequeño Mateo. Su hijo, su frágil y dulce Mateo, estaba a merced de un hombre que odiaba a todo el mundo. «¡Mateo, no!», gritó Elena finalmente, saliendo de su escondite y corriendo hacia ellos. Pero antes de que pudiera llegar, antes de que pudiera interponerse para recibir el golpe o el despido que creía inminente, vio algo que desafiaba toda lógica. Vio a su hijo cerrar los ojos con fuerza, vio los labios del niño moverse en una oración silenciosa, y vio cómo el cuerpo de don Rogelio se ponía rígido, como si un rayo invisible acabara de caer sobre esa silla de ruedas de alta tecnología. Elena se detuvo a pocos metros, llevándose las manos a la cabeza, temblando. El miedo a perder su trabajo se desvaneció, reemplazado por un miedo mucho más primitivo. El miedo a lo desconocido, a lo que estaba ocurriendo entre la inocencia absoluta de su hijo y la desesperanza absoluta de aquel hombre millonario. El aire alrededor de ellos
pareció vibrar, y Elena supo, con el instinto de una madre, que la vida tal como la conocían estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, para bien o para mal. El jardín, que segundos antes había sido testigo de un silencio sepulcral roto solo por los gritos del millonario, se convirtió en el escenario de un caos emocional absoluto. Elena no corrió, voló. Sus pies apenas tocaban la grava del camino mientras se lanzaba hacia la silla de ruedas, impulsada por un terror que ninguna madre debería conocer jamás. No le importaba su uniforme, ni su empleo, ni la cárcel. Solo veía la mano grande y venosa de don Rogelio, apretando la muñeca frágil de Mateo. «¡Suéltelo! ¡Por el amor de Dios, suéltelo!». El grito de Elena desgarró el aire, agudo y desesperado. Llegó hasta ellos y se arrojó al suelo, no en una reverencia, sino en un colapso. Sus rodillas impactaron contra las piedras blancas, rompiendo las medias y despellejando su piel, pero el dolor físico era irrelevante. Con manos temblorosas intentó separar los dedos del millonario del brazo de su hijo, actuando como una leona herida, defendiendo a su cachorro. Rogelio, aturdido por la repentina aparición de la mujer que le servía el café todas las mañanas, aflojó el agarre por puro instinto de sorpresa. Elena aprovechó el instante para arrancar a Mateo de su lado, abrazándolo contra su pecho con tal fuerza que el niño soltó un pequeño quejido de asfixia. «Es mío, es mi hijo», sollozó Elena con el rostro bañado en lágrimas, mirando a Rogelio desde el suelo con una mezcla de pánico y desafío. «No le haga daño. Máteme a mí, despídame, tíreme a la calle, pero no lo toque. Él no sabe lo que hace». Rogelio se quedó paralizado en su silla. Su mente, nublada por años de amargura y medicamentos, tardó unos segundos en procesar la escena. Miró a la mujer, esa empleada silenciosa y eficiente a la que apenas había dirigido la palabra en 3 meses más que para quejarse de la temperatura de la sopa. Y luego miró al niño. El pordiosero del jardín tenía los mismos ojos que la sirvienta. La comprensión se transformó rápidamente en una furia fría y calculadora. Rogelio se limpió las lágrimas de su propio rostro con un gesto brusco, recuperando la máscara de tirano que usaba para protegerse del mundo. «Así que esto es lo que eres, Elena», dijo Rogelio, su voz bajando a un tono grave y peligroso como el retumbar de un trueno lejano. «Una mentirosa, una estafadora. Señor, por favor». Elena temblaba violentamente, acunando la cabeza rubia de Mateo contra su hombro. «No tenía a dónde ir. Nadie me daba trabajo con un niño. Vivimos en la caseta vieja, no molestamos. Él nunca sale, nunca hace ruido. Se escapó hoy. Fue un accidente». «¿Un accidente?», interrumpió Rogelio, inclinándose sobre los reposabrazos de su silla, proyectando su sombra sobre madre e hijo. «Has convertido mi propiedad en un nido de ratas. Has violado mi confianza. Has robado mis recursos. ¿Y crees que llorar te salvará?». El millonario se sentía humillado. Minutos antes había expuesto su alma rota ante un niño desconocido. Le había ofrecido su fortuna en un momento de debilidad patética. Ahora descubría que ese ángel sucio era simplemente el hijo bastardo de su criada. La magia del momento se rompió, reemplazada por el cinismo de siempre. Se sintió estúpido, se sintió vulnerable. Y Rogelio Montenegro odiaba sentirse vulnerable. «¡Largo de aquí!», bramó Rogelio, señalando el portón principal con un dedo acusador. «Quiero que tomes a ese niño mugriento y desaparezcas de mi vista antes de que llame a la policía por allanamiento. Estás despedida y asegúrate de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarte». Elena cerró los ojos, aceptando el golpe. Era el fin. Volverían a la calle, al frío, al hambre. Se preparó para levantarse, derrotada, con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero Mateo no se movió.
El niño, que había permanecido en silencio observando la tormenta de gritos entre los adultos, se soltó suavemente del abrazo de su madre. Elena intentó retenerlo, susurrando un no ahogado. Pero Mateo tenía una determinación extraña, una calma que no pertenecía a un niño de 3 años, en medio de una crisis. Mateo se giró de nuevo hacia el hombre en la silla. No veía al tirano. No veía al millonario que acababa de despedir a su madre. Veía al hombre que lloraba. Veía el dolor. «Mamá, espera», dijo Mateo con su voz dulce, ignorando la tensión mortal del ambiente. El niño dio un paso hacia Rogelio. El millonario, que estaba a punto de gritar de nuevo para llamar a seguridad, se quedó mudo cuando el niño se acercó. Había algo en la presencia del pequeño, un aura de paz que chocaba violentamente con la negatividad del lugar. «¿Por qué gritas, señor?», preguntó Mateo, parándose justo frente a las piernas inertes de Rogelio. «Mi mamá dice que los que gritan mucho es porque tienen mucho miedo adentro». Rogelio abrió la boca para insultarlo, pero las palabras se le atascaron. La verdad, simple y brutal del niño, lo desarmó. Sí, tenía miedo, tenía terror a morir en esa silla, solo y amargado. «No te acerques», advirtió Rogelio, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. «Estoy enfermo, niño. Estoy roto, y tu madre te va a llevar lejos de aquí, ahora mismo. Tú dijiste...» Mateo frunció el ceño, recordando. «Tú dijiste que si te curaba me dabas tu casa». Elena soltó un gemido de horror. «Mateo, cállate. Vámonos». Rogelio soltó una risa seca, sin humor. «Ah, claro. El negocio. Escucha bien, pequeño iluso. Eso fue un chiste, una broma cruel. Nadie puede curarme. Tengo los mejores médicos del mundo y todos han fracasado. Mis piernas son carne muerta. Así que toma tu fantasía y vete. El dinero no compra milagros». El contraste era brutal. El hombre vestido con un traje de $3,000, derrotado por la vida, frente al niño con ropa de segunda mano que parecía poseer una sabiduría antigua. Mateo negó con la cabeza lentamente. «El dinero no», dijo el niño, metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón sucio y sacando una piedra lisa y común que había encontrado en el río. «Pero mi mamá dice que si pides con fuerza, si pides de verdad, papá, Dios escucha». Rogelio miró la piedra en la mano del niño como si fuera un objeto alienígena. «Dios me abandonó hace mucho tiempo, chico. Si existiera, no me habría dejado así». «A lo mejor no lo escuchas porque gritas mucho», respondió Mateo con una lógica aplastante. Elena, aún de rodillas, miraba a su hijo con asombro. Nunca lo había oído hablar así. Siempre fue un niño callado, observador. Pero en ese momento parecía gigante. «Déjame probar», insistió Mateo, volviendo a poner su mano sobre la rodilla de Rogelio. «¡No!». Rogelio intentó apartar la pierna con las manos, ya que sus músculos no respondían, pero algo lo detuvo. Quizás fue la desesperación final, el último cartucho de un hombre que se ahoga. Quizás, en el fondo de su alma negra, quería creer que existía algo más que diagnósticos y acciones en la bolsa. «Haz lo que quieras», susurró Rogelio, dejándose caer contra el respaldo de la silla, cerrando los ojos con cansancio infinito. «Total, ya no tengo nada que perder». El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, creando una atmósfera casi irreal en el jardín. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Elena permanecía en el suelo, con las manos juntas sobre el pecho, incapaz de intervenir, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado y aterrador al mismo tiempo. Mateo no tenía prisa. Para él, esto no era un espectáculo, era una misión. Su pequeña mente infantil no entendía de nervios ciáticos ni de lesiones de médula espinal. Él entendía de pupún,
de dolor y de la medicina mágica que su mamá usaba cuando él se raspaba las rodillas. Amor y fe. El niño apoyó ambas manos sobre la rodilla derecha de Rogelio. Sus palmas estaban calientes, sucias de tierra y llenas de vida. Contrastaban violentamente con la tela fría y perfecta del pantalón. «Cierra los ojos, señor», ordenó Mateo con suavidad. Rogelio, vencido por un cansancio que iba más allá de lo físico, obedeció. Mantuvo los ojos cerrados, esperando sentir la decepción habitual, esperando que pasaran los minutos para luego abrir los ojos, ver que nada había cambiado y echar a esa familia a la calle para volver a su miseria solitaria. «Papá Dios», comenzó Mateo. No gritaba, ni usaba palabras rimbombantes como los sacerdotes que Rogelio había conocido en los funerales de sus socios. Hablaba como si Dios estuviera sentado en el banco de al lado. «Este señor está muy triste. Tiene mucha rabia en la panza y sus piernas están dormidas». Rogelio sintió una punzada en el pecho al escuchar la descripción. Rabia en la panza. ¿Qué diagnóstico tan preciso? «Él dice que tú no lo escuchas», continuó Mateo, acariciando la rodilla en círculos. «Pero yo sé que sí. Mamá dice que tú quieres a todos, incluso a los señores que gritan. Por favor, despierta sus piernas. Él quiere correr, él quiere jugar». El silencio que siguió fue absoluto. Ni los pájaros cantaban. Elena lloraba en silencio. Sus lágrimas caían al suelo regando la tierra seca. Rogelio, con los ojos cerrados, sintió algo extraño. No era en las piernas, era en el corazón. La voz del niño, tan pura, tan carente de interés o malicia, estaba rompiendo las capas de hielo que habían cubierto su alma durante años. Por primera vez en décadas, Rogelio no estaba pensando en dinero, ni en venganza, ni en su reputación. Solo escuchaba. «Y ahora, la magia», susurró Mateo. El niño se inclinó y besó la rodilla del pantalón. Un beso sonoro, húmedo, infantil, y luego comenzó a cantar la canción universal de las madres latinas, la salmodia que ha curado millones de heridas imaginarias y reales a lo largo de los siglos. «Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana». Rogelio quiso reír, quiso abrir los ojos y burlarse de esa estupidez. Una canción de cuna, esa era la gran cura. Ese era el milagro por el que había ofrecido su fortuna. La amargura intentó subir por su garganta de nuevo. «Qué ridículo», pensó. «Soy Rogelio Montenegro y estoy dejando que un niño me cante canciones de guardería». Pero Mateo no se detuvo. «Sana, sana, colita de rana», repitió el niño, pero esta vez su voz cambió. Ya no sonaba solo dulce, sonaba poderosa, vibrante. Elena levantó la cabeza. Sintió que el aire se cargaba de electricidad estática. Los vellos de sus brazos se erizaron. Miró a su hijo y le pareció ver por una fracción de segundo que la luz del atardecer no le daba de frente, sino que salía de él. Rogelio también lo sintió. Su intención de burla se desvaneció. Debajo de las manos del niño, el calor había dejado de ser una simple temperatura corporal. Se estaba convirtiendo en un ardor. Un calor intenso, focalizado, que empezaba a penetrar la tela, la piel, el músculo atrofiado. «Señor, tienes que creer», susurró Mateo apretando más fuerte, clavando sus deditos en la pierna inmóvil. «Tienes que soltar la rabia para que entre la luz. Suéltala». Rogelio empezó a respirar agitadamente. Imágenes de su vida pasaron por su mente. El día que echó a su hermano de la empresa, el día que su esposa lo dejó por ser un adicto al trabajo, el día del accidente cuando conducía con exceso de velocidad, creyéndose inmortal. Toda esa culpa, todo ese veneno. «No puedo», gimió Rogelio con los ojos aún cerrados, sudando frío. «Es demasiado tarde para mí». «No es tarde», insistió el niño. «Dámela a mí».
Dame tu tristeza, yo soy fuerte. Mateo cerró los ojos con fuerza. Su rostro se contrajo en un gesto de esfuerzo supremo, como si estuviera levantando un peso físico enorme. Empezó a orar de nuevo, pero ahora en un susurro rápido, urgente, mezclando el Padre Nuestro con sus propias palabras infantiles. «Despierta, despierta», ordenaba el niño a las piernas. Fue entonces cuando ocurrió el primer espasmo. Rogelio abrió los ojos de golpe, desorbitados. Había sentido algo, no dolor, no tacto externo. Había sentido un tirón interno, un cable conectándose en la oscuridad de su médula. ¿Qué estás haciendo?», preguntó Rogelio con voz temblorosa, mirando sus propias piernas fijamente. «No pares, Mateo», susurró Elena, entendiendo que estaban en el umbral de lo imposible. «No pares, hijo». El niño no escuchaba a nadie, estaba en trance. El calor en sus manos se volvió insoportable para Rogelio, como si le hubieran colocado planchas de acero al rojo vivo sobre las rodillas, pero no pidió que parara. Al contrario, ese dolor era la sensación más exquisita que había tenido en años, porque significaba vida. «¡Sana!», gritó Mateo una última vez, con una voz que pareció retumbar en las paredes de la mansión. Y en ese instante, el cielo pareció abrirse. Una ráfaga de viento sacudió los árboles con violencia. Las nubes taparon el sol sumiendo el jardín en una penumbra repentina, y la energía acumulada entre la fe inquebrantable del niño y la necesidad desesperada del hombre alcanzó su punto crítico. Rogelio sintió que el aire le faltaba, que el mundo giraba y que algo en su columna vertebral, algo duro y seco como una rama muerta, estaba a punto de quebrarse para volver a nacer. El test de fe había terminado. El milagro estaba a punto de estallar. El grito infantil de «¡Sana!» no se desvaneció en el viento. Al contrario, pareció actuar como un detonador en una carga de dinamita que había estado dormida en la base de la columna vertebral de don Rogelio. Durante una fracción de segundo hubo un silencio absoluto, un vacío en el universo donde el tiempo dejó de existir, y entonces estalló. No fue un cosquilleo, no fue una sensación suave de retorno a la vida. Fue violencia pura. Un latigazo de fuego líquido, blanco y abrasador, recorrió el sistema nervioso de Rogelio desde la cintura hasta la punta de los pies. Era como si 1000 agujas de acero al rojo vivo estuvieran siendo clavadas simultáneamente en cada centímetro de sus piernas muertas. Los nervios, atrofiados y secos durante años, despertaron de golpe, saturados por una sobrecarga de estímulos que el cerebro del millonario no podía procesar. El alarido que salió de la garganta de don Rogelio fue inhumano. Fue un sonido gutural, primitivo, el aullido de un animal herido de muerte. Su cuerpo se arqueó violentamente en la silla de ruedas, convulsionando con tal fuerza que la estructura de fibra de carbono crujió bajo su peso. Sus manos se aferraron a los reposabrazos con una presión tan brutal que sus nudillos se tornaron blancos como el hueso y las venas de su cuello se hincharon a punto de estallar. Elena, que observaba la escena desde unos metros de distancia, sintió que su corazón se detenía. La imagen ante sus ojos era la definición misma del terror. Veía a su hijo, pequeño y frágil, con las manos pegadas a las piernas del patrón, y veía al hombre más poderoso de la región retorciéndose en una agonía espantosa, gritando como si lo estuvieran quemando vivo. En la mente aterrorizada de Elena, la lógica del milagro no existía. Solo existía el desastre. «Mateo lo ha lastimado», pensó con horror. «Mi hijo ha hecho algo terrible, le ha roto algo, le ha causado un infarto». La visión de la cárcel, de la policía llevándose a su niño, de Rogelio muriendo por culpa de ellos, la golpeó con la fuerza de un tsunami. «¡No! ¡Mateo, suéltalo!»,
gritó Elena llevándose las manos a la cabeza en un gesto de desesperación absoluta, sus ojos desorbitados, su boca abierta en una mueca de pánico congelado. Era la imagen viva de la tragedia, la madre viendo el fin de su mundo, pero Mateo no lo soltaba. El niño estaba en trance, con los ojos cerrados fuertemente, sudando a mares, vibrando con la misma energía que estaba transmitiendo. Parecía estar anclado a la tierra, sirviendo de conducto para una fuerza que lo superaba. ¡Quema! ¡Quema! ¡Maldita sea!, bramaba Rogelio, las lágrimas brotando de sus ojos no por tristeza, sino por la intensidad insoportable del dolor físico. Sentía que sus huesos se rompían y se volvían a soldar en segundos. Sentía la sangre, espesa y caliente, forzando su camino a través de venas colapsadas, rompiendo obstrucciones, reclamando territorio perdido. El dolor era tan intenso que la visión de Rogelio se tiñó de rojo. En su delirio pensó que el niño era un demonio, que esto era un castigo final, una tortura antes de la muerte. Intentó empujar a Mateo, intentó golpearlo para que parara, pero sus brazos no le obedecían, estaban paralizados por el espasmo del dolor. Solo podía gritar, llorar y retorcerse mientras la corriente eléctrica seguía friendo sus circuitos dormidos. «¡Por favor! ¡Basta!», suplicó Elena cayendo de rodillas, arrastrándose hacia ellos. «¡Lo va a matar! Señor, perdónelo». El viento soplaba con furia alrededor de ellos, levantando remolinos de hojas secas y polvo que envolvían la escena en una neblina caótica. Los pájaros huyeron de los árboles, asustados por los gritos. En las ventanas de la mansión, las cortinas se movieron. El personal doméstico, atraído por los alaridos, observaba desde la seguridad de la casa, horrorizados, pensando que el viejo loco finalmente había perdido la razón o que estaba sufriendo un ataque fatal. Pero en el epicentro de la tormenta, el niño seguía allí, inamovible, susurrando con una velocidad febril. «Saca lo malo, entra lo bueno, saca lo malo, entra lo bueno». De repente, un último espasmo sacudió el cuerpo de Rogelio, tan violento que la silla de ruedas se inclinó peligrosamente hacia atrás, casi volcándose. Elena gritó de nuevo, tapándose los ojos, incapaz de ver el final fatal. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la corriente cesó. El fuego se apagó. El rayo desapareció. Rogelio se desplomó contra el respaldo de la silla, jadeante, con el pecho subiendo y bajando frenéticamente, empapado en un sudor frío que empapaba su camisa de seda. Su cabeza cayó hacia adelante, colgando sin fuerzas. El silencio regresó al jardín, un silencio pesado, denso, cargado de ozono y miedo. Mateo retiró sus manos lentamente. El niño también parecía agotado. Se tambaleó un poco mareado y se sentó de golpe en la grava, mirando sus propias palmas con curiosidad, como si no fueran suyas. Elena, temblando incontrolablemente, gateó hasta su hijo y lo envolvió en sus brazos, protegiéndolo con su cuerpo, esperando los gritos, esperando los golpes, esperando la sirena de la policía. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», susurraba ella, llorando sobre el cabello sucio del niño. «No debiste hacerlo, no debiste». Rogelio no se movía. Solo se escuchaba su respiración ronca, rasposa. Parecía un cadáver en su trono. Elena levantó la vista, aterrorizada, temiendo que estuviera muerto. «Señor», dijo ella con un hilo de voz, «Señor Rogelio». El millonario no respondió de inmediato. Mantenía la cabeza baja, la barbilla pegada al pecho. Sus manos, que momentos antes apretaban los apoyabrazos con furia asesina, ahora colgaban laxas a los lados. Elena sintió que el frío de la muerte le rozaba la nuca. Si él había muerto por el shock, ella iría a prisión de por vida. Su hijo terminaría en un orfanato del sistema.
Todo había terminado. «Perdónenos», estalló Elena en un llanto histérico, abrazando a Mateo tan fuerte que le hacía daño. «No llame a nadie, por favor. Nos iremos ahora mismo. Desapareceremos. Nadie sabrá que estuvimos aquí. Juro por mi vida que fue un accidente». Rogelio soltó un gruñido. Luego, una tos seca. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Su rostro estaba irreconocible. La máscara de amargura, las arrugas de odio que habían definido sus facciones durante años, parecían haberse suavizado, borradas por el impacto del dolor reciente. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos, fijos en un punto en el suelo, delante de sus pies. No miraba a Elena, no miraba a Mateo, miraba sus zapatos de cuero italiano, esos zapatos carísimos que siempre permanecían impolutos porque nunca tocaban el suelo para caminar. «Cállate», susurró Rogelio. Su voz no tenía ira, tenía asombro, tenía miedo. «Nos vamos, señor, lo juro», siguió suplicando Elena, malinterpretando su silencio. «He dicho que te calles», gritó Rogelio, pero esta vez hubo una urgencia distinta en su tono. No era una orden de patrona sirvienta, era una petición desesperada de concentración. «Cállate y mira». Elena obedeció, tragándose sus sollozos. Siguió la mirada del millonario hacia sus pies inmóviles. El jardín estaba en silencio. Mateo, agotado, se chupaba el dedo pulgar, observando con calma. Rogelio cerró los ojos y frunció el ceño, concentrando toda su voluntad, toda su energía mental, todo su ser, en una sola orden enviada desde su cerebro hacia la extremidad derecha. Durante años, esa orden había viajado por una carretera cortada, perdiéndose en el abismo de su lesión medular. Pero ahora la carretera ardía, aún dolía. El fuego había dejado brasas. «Muévete», susurró Rogelio entre dientes, sudando. «Muévete, maldito seas». Elena contuvo la respiración. Pasó un segundo, 2 segundos, 3, y entonces ocurrió. El zapato derecho de Rogelio, ese cuero brillante y perfecto, se deslizó. Fue un movimiento torpe, un espasmo lateral de apenas 2 centímetros sobre el reposapiés de la silla. Un movimiento feo, descoordinado, pero fue movimiento. Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «Dios mío», exclamó. Rogelio abrió los ojos de golpe y miró su pie como si fuera un milagro bíblico. No había sido el viento, no había sido un espasmo involuntario. Él lo había ordenado y su cuerpo, por primera vez en 5 años, había obedecido. «Lo sentí». La voz de Rogelio se quebró, volviéndose aguda e infantil. «Lo sentí. Sentí el roce del cuero. Sentí el dedo gordo chocar contra la punta del zapato». Miró a Elena y por primera vez realmente la vio. No vio a la empleada doméstica. Vio al testigo de su resurrección. «¿Lo viste?», preguntó Rogelio con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, mezclándose con el sudor. «Dime que lo viste, mujer. Dime que no estoy loco». «Lo vi, señor», respondió Elena llorando también, pero ahora de una emoción indescifrable. «Su pie se movió. Usted lo movió». Rogelio soltó una carcajada. Una risa que empezó baja y terminó convirtiéndose en un llanto convulsivo de alegría y shock. Se inclinó hacia adelante y con manos temblorosas se agarró la pierna derecha, pellizcándola con fuerza. «¡Ay!», gritó, y luego rió más fuerte. «Me duele, siento el pellizco, siento el dolor. Bendito sea el dolor». Se giró hacia Mateo. El niño lo miraba con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Te lo dije», murmuró el pequeño. «Papá Dios escucha». Solo había que destapar el oído. Rogelio se quedó helado mirando al niño. La magnitud de lo que acababa de suceder cayó sobre él como una losa de granito. Había desafiado al cielo.
Había retado a un niño mendigo, había ofrecido su fortuna con sarcasmo, y el niño había cumplido. El millonario se dejó caer hacia atrás en la silla, abrumado. Miró el cielo, que empezaba a despejarse, dejando pasar un rayo de sol que iluminó directamente la cara sucia de Mateo. «Elena», dijo Rogelio, con una voz que sonaba extrañamente calmada ahora, la calma después de la batalla. «Sí, señor, levántate del suelo y levanta a tu hijo». Elena se puso de pie ayudando a Mateo, limpiándole el polvo de las rodillas con manos temblorosas. Todavía tenía miedo. El milagro había ocurrido, sí, pero Rogelio seguía siendo Rogelio, y ella seguía siendo la criada que había roto las reglas. ¿Qué va a pasar ahora, señor?», preguntó ella temerosa. «¿Nos va a despedir?». Rogelio bajó la mirada hacia sus piernas, que ahora hormigueaban con una sensación constante de ruido blanco, una señal inequívoca de reconexión nerviosa. Luego miró a la mansión, esa estructura gigante y vacía que había sido su mausoleo. Recordó sus palabras exactas: «Cúrame y te doy mi fortuna». Era un hombre de negocios, un hombre de palabra, aunque su palabra solía ser cruel. Pero esto era diferente. Este era el contrato más importante de su vida. ¿Despedirte? Rogelio negó lentamente con la cabeza, una sombra de sonrisa cruzando su rostro. «No, Elena, no puedo despedirte». El millonario extendió su mano hacia Mateo, no con furia esta vez, sino con una reverencia implícita. «Acércate, muchacho», pidió. Mateo se acercó sin dudar. Rogelio tomó la pequeña mano sucia entre las suyas, esas manos de manicura perfecta, sosteniendo la mano de un niño que vivía en una caseta. «Tú cumpliste tu parte del trato», dijo Rogelio, mirando al niño a los ojos con una intensidad feroz. «Ahora me toca a mí». «No entiendo», balbuceó Elena. «Dije que daría mi fortuna a quien me curara». Rogelio alzó la voz, recuperando su autoridad, pero dirigida hacia un nuevo propósito. «Y este niño, este pequeño pordiosero, como lo llamé, ha hecho lo que la ciencia no pudo». Rogelio miró a Elena fijamente. «Se acabaron los harapos, Elena. Se acabó la caseta del jardín. Se acabó el miedo. Ayúdame a entrar a la casa. Tengo que llamar a mis abogados. Tengo que llamar a mis médicos. Y tú vas a pedirle al chef que prepare la cena». «¿La cena para usted, señor?» «No», corrigió Rogelio secándose la última lágrima. «La cena para nosotros. Pon 3 lugares en la mesa principal y busca en las habitaciones de huéspedes. Quiero la suite azul preparada para Mateo esta misma noche. Nadie que me haya devuelto la vida va a dormir en el suelo nunca más». Elena se tapó la boca, ahogando un sollozo de incredulidad. «Señor, no tiene que hacer eso. Solo es un niño». «No, Elena», la interrumpió Rogelio, mirando su pie derecho que volvió a moverse, esta vez con un poco más de fuerza. «No es solo un niño. Es el hijo que nunca tuve. Y hoy él me ha salvado». Rogelio giró su silla de ruedas hacia la rampa de acceso, sus movimientos llenos de una energía nueva. «Vamos. El mundo tiene que saber que Rogelio Montenegro ha vuelto. Y que tiene una deuda que pagar». Mientras avanzaban hacia la mansión, el sol se puso por completo, pero para los 3 el día apenas comenzaba. La barrera entre el patrón y la sirvienta se había disuelto en el ácido del dolor y la gloria del milagro, dando paso a algo mucho más complejo y peligroso: la esperanza. El comedor principal de la mansión Montenegro era un monumento a la soledad. Una mesa de caoba, lo suficientemente larga para sentar a 20 comensales, se extendía bajo una lámpara de araña de cristal de Baccarat que costaba más que la casa donde Elena había crecido. Durante años,
Esa mesa solo había conocido el sonido de un único juego de cubiertos de plata golpeando suavemente la porcelana, acompañado por el tic-tac de un reloj de pie que marcaba los segundos de una vida vacía. Pero esa noche, el protocolo sagrado de la casa se hizo añicos. «Señor», la voz de Bermúdez, el mayordomo, temblaba ligeramente, algo inaudito en sus 30 años de servicio. «¿Está seguro de que desea que se sienten aquí? La cocina de servicio está perfectamente equipada para el personal». Rogelio, sentado en la cabecera en su silla de ruedas, ya limpia de las marcas de tierra del jardín, pero aún vibrando con la energía residual del milagro, golpeó la mesa con el puño. El sonido hizo saltar a Elena, que permanecía de pie junto a la puerta, con Mateo agarrado a su falda, ambos mirando el lujo del salón, como si estuvieran entrando en una nave espacial. «Bermúdez», dijo Rogelio con una voz tranquila pero cargada de acero. «Si vuelves a sugerir que mis invitados coman en la cocina, serás tú quien cene en el jardín con los perros». «¿Me he explicado?» El mayordomo palideció, hizo una reverencia rígida y retiró la silla a la derecha del patrón. «Fuerte y claro, señor. Disculpe mi impertinencia. Siéntense», ordenó Rogelio, suavizando la mirada al dirigirse a Elena. «Por favor». Elena avanzó con pasos inseguros. Sentía que estaba profanando un templo. Su uniforme azul de empleada contrastaba dolorosamente con el tapizado de seda de las sillas. Levantó a Mateo y lo sentó. El niño, ajeno a las tensiones sociales y a las barreras de clase, miró los cubiertos brillantes con fascinación y agarró una cuchara de plata como si fuera un juguete, reflejando su cara sucia en el metal pulido. Rogelio los observó. Vio las manchas de barro en la camiseta del niño contra la blancura inmaculada del mantel. En otro tiempo, esa visión le habría provocado náuseas y furia. Habría gritado por la falta de higiene, por la falta de respeto a sus posesiones. Pero ahora, al mirar esa suciedad, solo sentía una profunda vergüenza. No vergüenza del niño, sino vergüenza de sí mismo. «Tengo servilletas que valen $100», pensó Rogelio, sintiendo un nudo en la garganta. «Y el niño que ha despertado mis piernas no tiene ni unos zapatos decentes». La opulencia de su comedor de repente le pareció grotesca, un insulto a la realidad de la vida que Mateo representaba. La cena llegó. No fue la sopa ligera que Rogelio solía tomar. Había ordenado un festín. Pollo asado, puré de papas cremoso, verduras salteadas, frutas frescas, comida real, comida de hogar. «Come, Mateo», dijo Rogelio ignorando su propio plato. «Come todo lo que quieras». El niño no esperó una segunda invitación. Comió con las manos, con ansia, con el hambre acumulada de semanas viviendo de sobras y recortes. Elena intentó corregirlo, susurrándole que usara la servilleta, pero Rogelio levantó una mano para detenerla. «Déjalo, Elena, que disfrute. Ya habrá tiempo para etiquetas. Hoy celebramos la vida». Elena apenas probó bocado. Estaba demasiado nerviosa. Miraba a Rogelio de reojo, esperando que en cualquier momento el hechizo se rompiera, que él despertara de este sueño y volviera a ser el tirano de siempre. Pero cada vez que Rogelio miraba a Mateo, sus ojos se llenaban de lágrimas. De vez en cuando, el millonario movía el pie derecho debajo de la mesa, un movimiento pequeño, casi imperceptible, solo para asegurarse de que seguía siendo real. Y cada vez que lo sentía, sonreía, una sonrisa genuina que Elena no sabía que él poseía. Al terminar la cena, Rogelio llamó a Bermúdez nuevamente. «Prepara la suite azul». «¿La suite azul, señor?» Bermúdez parpadeó. «Pero esa es la habitación reservada para la realeza o los socios mayoritarios». «Es la mejor habitación de huéspedes de la casa», cortó Rogelio. «Tiene la mejor vista al jardín. Quiero que Elena y Mateo duerman allí».
Y quiero que llames a la modista exclusiva de la ciudad, la que atiende a mi ex esposa. Dile que venga mañana a primera hora, que traiga todo, ropa de niño, ropa de mujer, todo. Señor, yo tengo mi uniforme, intentó protestar Elena, abrumada. Ese uniforme va a la basura mañana mismo, sentenció Rogelio. Tú no eres una empleada más, Elena, eres la madre de mi Salvador. Y mientras vivan bajo mi techo, vestirán como merece la familia. La noche cayó sobre la mansión. Elena se encontró de pie en medio de la suite azul, una habitación más grande que toda la casa donde había vivido con su difunto esposo. La cama tenía sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. Había juguetes antiguos de madera colocados sobre una alfombra persa, rescatados por el ama de llaves de algún desván olvidado. Llevó a Mateo al baño. Era un cuarto de baño de mármol con una bañera de hidromasaje. Cuando sumergió al niño en el agua caliente y fragante, el agua se tiñó de marrón casi al instante, lavando la tierra de la caseta, la mugre del escondite. Elena frotó la piel de su hijo con una esponja suave, llorando en silencio. Estaba lavando la pobreza. Estaba quitándole la marca de la miseria. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Mateo, jugando con la espuma. «Porque estamos limpios, mi amor», respondió ella besando su frente húmeda. «Porque por primera vez en mucho tiempo vamos a dormir sin miedo». Mientras tanto, en su habitación principal, Rogelio no podía dormir. Estaba acostado en la oscuridad, mirando el techo. El dolor en sus piernas era constante, un hormigueo eléctrico molesto que no le dejaba descansar, pero para él era la canción más dulce del mundo. Intentó mover los dedos de los pies, 1, 2, 3 veces. Respondían lentos, torpes, como si estuvieran oxidados, pero respondían. Tomó el teléfono de su mesita de noche, marcó un número que no había usado en años. «¿Bueno?», respondió una voz adormilada al otro lado. Era el doctor Arango, su médico personal y amigo de la infancia, a quien había insultado y despedido hace meses. «Felipe, soy yo, Rogelio». «¿Rogelio? Son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No estoy bien, Felipe. Estoy vivo», dijo Rogelio, con la voz quebrada por la emoción. «Necesito que vengas mañana. Trae el equipo de rehabilitación. Trae todo». «Voy a caminar». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Rogelio, ya hemos hablado de esto. No te hagas falsas esperanzas». «No son esperanzas, Felipe. Hoy moví el pie. Hoy sentí dolor. Mañana empezamos, y no aceptaré un no por respuesta». Colgó el teléfono, se giró hacia la ventana desde donde podía ver la luz encendida de la suite azul reflejada en el jardín. «Gracias, pequeño», susurró a la noche. «Gracias». La transformación de la mansión Montenegro no fue solo física, fue atmosférica. Durante la semana siguiente, la casa, que solía ser un mausoleo silencioso, se llenó de ruidos. Ruidos de esfuerzo, ruidos de gritos y ruidos de risas infantiles. El gimnasio privado de Rogelio, una sala de alta tecnología con vistas panorámicas que había estado acumulando polvo, se convirtió en una cámara de tortura voluntaria. «¡Vamos, Rogelio! ¡Empuja!», gritaba el doctor Arango, sosteniendo las piernas del millonario mientras éste intentaba levantar peso con los tobillos. Rogelio estaba empapado en sudor. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, las venas de su cuello marcadas. Cada movimiento era una batalla contra años de atrofia. Los nervios recién despiertos enviaban señales confusas, ardor, pinchazos, calambres súbitos que lo hacían gritar. «¡No puedo! ¡Ah!», gritó Rogelio dejándose caer hacia atrás en la colchoneta, jadeando como un pez fuera del agua. «Duele demasiado, es como si tuviera vidrio molido en las rodillas». «Es suficiente por hoy», dijo el médico preocupado, secándose la frente. «Rogelio, estás yendo demasiado rápido.
Tu cuerpo no está listo para este ritmo. Necesitamos descansar. ¡No!, bramó Rogelio, intentando incorporarse. «No voy a descansar. He perdido 5 años sentado en esa maldita silla. No perderé ni un minuto más». Pero su cuerpo no respondía a su voluntad de hierro. Sus músculos temblaban incontrolablemente. La frustración, esa vieja amiga oscura, empezó a reptar de nuevo por su mente. Quizás fue solo un espasmo temporal. Quizás el niño no hizo nada, y esto es el canto del cisne antes de la parálisis total. El miedo al fracaso lo paralizó más que la lesión. Fue entonces cuando sintió una toalla suave secándole la cara. Abrió los ojos. No era el médico, ni la enfermera. Era Mateo. El niño estaba vestido con ropa nueva, un conjunto deportivo azul marino de marca que le quedaba un poco grande, y zapatillas blancas impecables que brillaban bajo las luces del gimnasio. Se veía saludable, limpio, aunque su cabello seguía teniendo ese remolino rebelde que ninguna peineta podía domar. «Toma agua, señor Rogelio», dijo Mateo, ofreciéndole una botella con sus manitas. Rogelio tomó la botella, bebiendo con avidez. Miró al niño. Mateo no lo miraba con lástima, como el médico. Lo miraba con expectación, como si estuviera esperando ver un truco de magia. «Es muy difícil, Mateo», admitió Rogelio, su voz perdiendo la bravura. «Duele mucho». «Mamá dice que las cosas buenas cuestan», respondió el niño, sentándose en el suelo junto a la colchoneta con las piernas cruzadas. «Cuando yo aprendí a caminar, me caí muchas veces. Me rompí el labio. Lloré. Pero mamá me dijo, «Arriba, mi valiente». Rogelio miró al niño y luego miró hacia la puerta del gimnasio. Allí estaba Elena. Ya no llevaba el uniforme de servicio. Llevaba unos pantalones de lino beige y una blusa blanca sencilla pero elegante. Se veía hermosa, digna, pero en sus ojos todavía había esa sombra de preocupación, esa postura de quien espera ser regañada por estar donde no debe. «Elena, entra», la llamó Rogelio, sentándose con esfuerzo en la colchoneta. Ella entró tímidamente. «Disculpe, señor». Mateo se escapó de la sala de juegos. Escuchó sus gritos y... Bueno, nadie puede detenerlo cuando se le mete algo en la cabeza. «Tiene tu terquedad», dijo Rogelio esbozando una media sonrisa. «Y la mía». El millonario hizo un gesto para que se acercara más. El doctor Arango, entendiendo que ese era un momento privado, se retiró discretamente a revisar unos equipos al otro lado de la sala. «Elena», comenzó Rogelio, mirando sus propias piernas temblorosas, «he estado pensando. En estos días de dolor, uno piensa mucho». «¿En qué, señor?» «En la caseta, en la ropa sucia». Rogelio levantó la vista hacia ella. «¿Por qué? Te pago un sueldo». «No es una fortuna, lo sé. Mis contadores se encargan de eso, pero debería ser suficiente para un alquiler modesto, para ropa». «¿Por qué vivían así?» Elena bajó la mirada, avergonzada. Se retorció las manos. «Mi sueldo...» «No me lo quedo, señor. Envío el 90% a mi pueblo, a San Cristóbal». «¿A quién?», insistió Rogelio. «A mi madre. Tiene diabetes y principios de demencia. Necesita enfermeras, medicinas especiales». La voz de Elena se quebró. «Mi esposo murió en un accidente de obra hace 2 años. No nos dejó nada, solo deudas. Así que o pagaba el tratamiento de mi madre, o pagaba un alquiler para nosotros. Elegí a mi madre. Pensé que yo podía aguantar cualquier cosa, que Mateo y yo podíamos escondernos hasta que ella mejorara o se fuera». Rogelio sintió como si le hubieran dado una bofetada sin tocarlo. Había juzgado a esta mujer como una oportunista, luego como una irresponsable, y resultaba ser una santa, una mujer que sacrificaba su propia dignidad y el bienestar de su hijo para salvar a su madre a cientos de kilómetros de distancia. Él
Rogelio Montenegro, que tenía cuentas bancarias en 3 continentes, nunca había sacrificado nada por nadie. Había dejado que su propia madre muriera en un asilo de lujo porque estaba demasiado ocupado para visitarla. La vergüenza quemó más que los nervios de sus piernas. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Rogelio suavemente. Elena levantó la vista, sorprendida por la ingenuidad de la pregunta. «Señor, usted nunca me preguntó mi nombre completo hasta hace 3 días. Usted despedía a la gente si hacían ruido al caminar. ¿Cómo iba a contarle mis problemas?». La verdad, cruda y sin filtros, golpeó a Rogelio. Tenía razón. Él había creado ese muro. Él había creado su propia soledad. Rogelio miró a Mateo, que estaba intentando levantar una pesa de medio kilo con una mueca graciosa de esfuerzo. Luego miró a Elena. Vio la fuerza en su mandíbula, la bondad en sus ojos cansados. Sintió algo que no había sentido en décadas. Respeto y algo más. Una necesidad imperiosa de protegerla. No por deuda, sino por admiración. «Arango», llamó Rogelio, su voz resonando con una nueva autoridad. El médico se acercó. «Sí, Rogelio, trae las barras paralelas. Rogelio, estás agotado. Tus músculos. Trae las malditas barras», ordenó, pero luego miró a Elena y suavizó el tono. «Por favor, voy a ponerme de pie. Hoy, ahora». Elena se llevó las manos a la boca. Mateo dejó la pesa y corrió al lado de Rogelio. «Sí, arriba, señor Rogelio». Los ayudantes colocaron las barras de metal. Rogelio acercó su silla, frenó las ruedas. Colocó sus manos en los hierros fríos, cerró los ojos y visualizó el fuego que Mateo le había transmitido en el jardín. No buscó el odio esta vez. Buscó la imagen de Elena durmiendo en el suelo de la caseta para que su madre tuviera medicinas. Buscó la imagen de Mateo dándole su piedra de la suerte. «Hazlo por ellos», se dijo a sí mismo. «Hazlo para ser el hombre que ellos creen que eres». «A la 1, a las 2», contó el médico. Rogelio empujó con sus brazos, sus tríceps de acero compensando la debilidad de sus piernas. Gritó, un rugido de esfuerzo puro. Sus piernas temblaron violentamente, amenazando con colapsar. Sus rodillas chocaron entre sí, pero se levantó, estaba de pie, tambaleándose, sostenido por la fuerza bruta de sus brazos y la voluntad de su espíritu, pero sus pies estaban plantados en el suelo, soportando su peso. La perspectiva del mundo cambió. Ya no miraba a Elena desde abajo, la miraba a los ojos, estaba a su altura. «¡Mamá! ¡Mira!», gritó Mateo saltando y aplaudiendo. «¡Es un gigante!». Elena lloraba abiertamente, sin intentar ocultarlo. «¡Lo está haciendo, señor! ¡Lo está haciendo!». Rogelio aguantó 10 segundos. Fueron los 10 segundos más largos y dolorosos de su vida. El sudor le caía a los ojos. Cada fibra de su ser gritaba, «¡Ríndete!». Pero mantuvo la postura, mirando fijamente a Elena, comunicándole sin palabras una promesa. «Voy a curarme para cuidar de ustedes. Nunca más estarán solos». Cuando sus fuerzas fallaron y se desplomó de nuevo en la silla, atrapado por el médico y los enfermeros, Rogelio no se sintió derrotado. Se sintió victorioso. Jadeando con el pecho ardiendo, buscó la mano de Elena. Ella instintivamente se la dio. Su mano era áspera por el trabajo, pequeña y cálida. «Llama a San Cristóbal», dijo Rogelio entre respiraciones entrecortadas. «Trae a tu madre». «¿Qué?». Elena parpadeó aturdida. «Mándale el jet privado, una ambulancia aérea, lo que sea necesario, que la traigan aquí». Rogelio apretó su mano. «Tenemos los mejores médicos, tenemos espacio de sobra. Nadie en esta familia se queda atrás». «Señor, no somos su familia», balbuceó Elena. Rogelio miró a Mateo, que le estaba secando el brazo con la toalla, y luego miró a Elena a los ojos con una intensidad que hizo que ella se ruborizara. «Lo son, Elena».
Desde el momento en que tu hijo tocó mi rodilla, lo son. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo. En ese gimnasio frío y metálico, nació algo más cálido que la rehabilitación física. Rogelio acababa de dar su primer paso real, no solo con las piernas, sino hacia la redención. Y Elena, la viuda que se escondía en las sombras, empezaba a darse cuenta de que el ogro del castillo no solo tenía dinero, tenía un corazón que estaba despertando y latía peligrosamente cerca del suyo. La oficina privada de Rogelio Montenegro era un búnker de caoba y cuero, un lugar donde se habían cerrado tratos que destruyeron empresas y se habían firmado fusiones que valían miles de millones. El aire allí siempre estaba frío, filtrado por un sistema de purificación silencioso, aislado del calor y la vida del resto de la casa. Pero esa tarde, el aire se sentía viciado, cargado de veneno. Frente al escritorio masivo de nogal negro, el licenciado Gustavo Morán, un hombre delgado con cara de reptil y un traje gris que costaba más que la educación universitaria de Elena, dejó caer una carpeta beige sobre la superficie pulida. El sonido seco del papel golpeando la madera resonó como un disparo con silenciador. «No me gusta ser el portador de la realidad, Rogelio», dijo Morán, ajustándose las gafas de montura dorada. «Pero es mi trabajo protegerte, especialmente de ti mismo». Rogelio, sentado en su silla de ruedas detrás del escritorio, miró la carpeta con desdén. Sus manos, que en los últimos días habían recuperado fuerza y color, ahora temblaban ligeramente, no por el esfuerzo físico, sino por una ansiedad antigua que reptaba por su estómago. «¿Qué es esto, Gustavo?», preguntó Rogelio, con voz áspera. «Te pedí que gestionaras el traslado de la madre de Elena, no que investigaras sus antecedentes como si fuera una criminal». «Es una investigación estándar de seguridad, Rogelio, protocolo». Morán se encogió de hombros con esa falsa compasión que usan los abogados corporativos. «Y lo que encontré es preocupante». Rogelio no quería abrir la carpeta. Quería quemarla. Durante la última semana había sentido algo que no sentía desde su infancia: felicidad pura. La presencia de Mateo corriendo por los pasillos, las cenas con Elena donde hablaban de cosas simples, el progreso en el gimnasio. Todo eso era una burbuja de luz. Y sabía, con el instinto cínico de un hombre de negocios, que Morán estaba allí para reventarla. «Habla», ordenó Rogelio sin tocar el dossier. «Elena Valdés no es solo una viuda pobre, Rogelio». Morán se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes oyeran. «Su difunto esposo no murió en un accidente cualquiera. Estaba involucrado en apuestas ilegales, dejó deudas, muchas deudas, deudas con gente peligrosa que cobra con sangre». Rogelio sintió un frío glacial en la nuca. «Eso no es culpa de ella. Espera, hay más». Morán abrió la carpeta y señaló un documento. «Hace 6 meses, Elena intentó pedir un préstamo en 3 bancos diferentes. Fue rechazada en todos. Estaba desesperada y, curiosamente, 3 meses después, consigue trabajo en la casa del hombre más rico y solitario de la región. Y ahora resulta que su hijo tiene poderes mágicos que casualmente curan al millonario desesperado». Rogelio apretó los dientes. «Yo sentí la corriente, Gustavo. Mis piernas se mueven. Eso no es un truco. El efecto placebo es poderoso, amigo mío. La mente es capaz de simular curaciones cuando la necesidad emocional es extrema». Morán sonrió con tristeza fingida. «O tal vez el niño tiene algún tipo de talento para el masaje, o usaron algún estimulante que no detectamos. Lo que digo es, ¿no te parece demasiada coincidencia? Una mujer con deudas mortales, un niño milagroso y un millonario vulnerable dispuesto a regalar su fortuna». Rogelio cerró los ojos.
Las palabras del abogado eran ácido sulfúrico cayendo sobre su nueva esperanza. «Me quieren por mi dinero». Esa era la banda sonora de su vida. Su exesposa, sus amigos, sus socios, todos querían una tajada. ¿Por qué Elena sería diferente? ¿Era todo una actuación magistral? La ternura, la ropa sucia, el niño en la caseta, ¿era todo parte de un guión para ablandar al viejo ogro? «¿Qué sugieres?», preguntó Rogelio abriendo los ojos. Su mirada había cambiado. La luz había desaparecido, reemplazada por el hielo gris de siempre. «Ponla a prueba», dijo Morán, sacando un chequera del bolsillo interior de su saco. «Si es una santa, no le importará el dinero. Si es una estafadora, bueno, todo tiene un precio. Compra tu tranquilidad, Rogelio, págales por el servicio y sácalos de tu vida antes de que se queden con todo el imperio». 20 minutos después, alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo Rogelio. Elena entró. Traía una bandeja con té de manzanilla. Sonreía. Era una sonrisa tímida, dulce, iluminada por la gratitud de los últimos días. Llevaba un vestido sencillo, de color lavanda, que Rogelio había ordenado comprar para ella. Se veía radiante, y eso, paradójicamente, enfureció más a Rogelio. «Es demasiado perfecta», pensó, escuchando el veneno de Morán en su cabeza. «Nadie es tan bueno». «Le traje su té, señor. El doctor Arango dijo que le ayudaría a relajar los músculos después de la sesión de hoy», dijo Elena, dejando la bandeja sobre el escritorio. Notó la presencia del abogado en la esquina, en las sombras, y su sonrisa vaciló. «Oh, disculpe, no sabía que tenía visita». «Siéntate, Elena», dijo Rogelio. No hubo «por favor», fue una orden seca, cortante. Elena se congeló. El tono de voz era el tono del señor ogro, el tono de antes del milagro. Sintió un nudo en el estómago, pero obedeció, sentándose en la silla de visitas, entrelazando sus manos nerviosamente. «El licenciado Morán me ha estado poniendo al día sobre tu situación», comenzó Rogelio, girando su silla para no mirarla directamente a los ojos. No podía. Si la miraba a los ojos, temía flaquear. «Las deudas de tu esposo, la gente que te busca». El rostro de Elena perdió todo color. Se volvió blanco como el papel. «Señor, yo no quería involucrarlo en eso. Es mi pasado. Por eso me escondía. Tenía miedo de que si me encontraban...» «¿Miedo?», interrumpió Rogelio, girándose bruscamente. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿O es que necesitabas un refugio seguro y una cuenta bancaria grande para resolver tus problemas?» «No entiendo», susurró Elena con los ojos llenándose de lágrimas. «Vamos a dejar de fingir, Elena». Rogelio tomó el cheque que Morán había preparado. Lo deslizó sobre el escritorio hacia ella. El papel crujió. «Aquí tienes». Elena miró el papel. Era un cheque al portador. La cifra tenía tantos ceros que le costó leerla. $1.000.000. «¿Qué es esto?», preguntó ella temblando. «Es el pago», dijo Rogelio con voz fría, aunque por dentro su corazón se estaba rompiendo en pedazos. «Por el show, por el niño, por la curación. Es suficiente para pagar tus deudas, comprar una casa en otra ciudad y vivir cómoda el resto de tu vida». Elena levantó la vista del cheque. Sus ojos, que momentos antes brillaban con cariño, ahora reflejaban una herida profunda, mortal. No era ira, era decepción. Una decepción tan vasta que llenó la habitación. «¿Usted cree...?» Su voz se quebró. «¿Usted cree que yo usé a mi hijo? ¿Usted cree que yo planeé esto por dinero? Todo el mundo tiene un precio, Elena. Tómalo y vete». Rogelio esperaba que ella tomara el cheque. Una parte oscura de él quería que lo tomara, para confirmar que tenía razón, para confirmar que el mundo era una basura y que él estaba mejor solo. Pero otra parte, la parte que había despertado en el jardín, gritaba en silencio:
No lo toques. Por favor, tíramelo a la cara. Elena se puso de pie lentamente. No tocó el cheque. Ni siquiera lo miró de nuevo. Se alisó el vestido con una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Mi esposo era un hombre con problemas, señor. Pero yo no soy una ladrona, y mi hijo... Elena tragó saliva conteniendo el llanto. Mateo le dio su luz porque le tuvo lástima, porque vio a un hombre triste llorando en un jardín. No a un millonario, a un hombre. Elena miró a Rogelio con una tristeza infinita. Se puede quedar con su dinero, don Rogelio. Úselo para comprarse unas piernas nuevas si quiere. Pero hay algo que nunca podrá comprar con ese cheque. El cariño verdadero. Ese se lo regalamos. Y usted acaba de tirarlo a la basura. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Elena... Rogelio empezó a decir algo. Un impulso involuntario, pero el licenciado Morán carraspeó desde la esquina. «Déjala ir, Rogelio. Es una táctica de negociación. Volverá por el cheque en 1 hora». Elena cerró la puerta suavemente tras de sí. El clic de la cerradura sonó como el final de una vida. Rogelio se quedó mirando la madera cerrada, y por primera vez desde el milagro, sintió que sus piernas volvían a enfriarse. El dolor físico regresó, agudo y punzante, pero no se comparaba con el vacío negro que se abrió en su pecho. 1 hora después, la mansión estaba sumida en una tormenta. No metafórica, sino real. El cielo, que había estado despejado durante días, se había cerrado con nubes negras y pesadas, y la lluvia golpeaba los ventanales franceses con furia, como si el clima estuviera reaccionando al desastre emocional que ocurría dentro. En el gran vestíbulo de mármol, con su escalera de doble curva y su cúpula de cristal, Elena bajaba los escalones. No llevaba maletas lujosas, llevaba 2 bolsas de basura negras, donde había metido sus pocas pertenencias viejas. Había dejado toda la ropa nueva, los juguetes caros y las joyas que Rogelio le había intentado regalar en la suite azul. Mateo caminaba a su lado, aferrado a su mano, arrastrando su viejo osito de peluche remendado. El niño no entendía por qué se iban, pero sentía la tristeza de su madre vibrando en el aire y permanecía en silencio, con los ojos grandes y asustados. Rogelio estaba en el pasillo inferior, en su silla de ruedas, bloqueando parcialmente el camino hacia la puerta principal de roble macizo. Había despedido a Morán hacía 20 minutos, gritándole que se largara, pero el daño ya estaba hecho. El veneno había surtido efecto. «¿A dónde vas?», preguntó Rogelio cuando llegaron al pie de la escalera. Su voz sonaba hueca, desesperada. Intentaba mantener su fachada de control, pero se estaba desmoronando. «¿A dónde pertenecemos, señor?», respondió Elena sin mirarlo, caminando hacia la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mandíbula estaba firme. «Lejos de aquí. Está lloviendo a cántaros, no tienen coche, no tienen a dónde ir», argumentó Rogelio, moviendo su silla para interceptarlos. «Sean razonables, tomen el dinero, al menos tomen el dinero por el niño». Elena se detuvo y se giró hacia él. La distancia entre ellos era de apenas 2 metros, pero parecía un abismo. Mateo estaba mejor en la caseta del jardín con su madre que en un palacio con un hombre que no tiene corazón, dijo ella. Sus palabras fueron suaves, pero cortaron más profundo que cualquier cuchillo. «Usted piensa que porque tiene dinero puede insultar a la gente y luego comprar su perdón. Se equivoca». «Estoy tratando de protegerte», estalló Rogelio, golpeando los brazos de su silla. «El mundo es peligroso, Elena. Esa gente que te busca...» «Usted es el peligroso», gritó ella, perdiendo la compostura por primera vez. «Usted es quien me ha roto el corazón. Yo pensé que usted era diferente. Pensé que habíamos construido algo».
El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el sonido de la lluvia y los truenos lejanos. Rogelio la miró, aturdido por la confesión implícita. Me ha roto el corazón. No había dicho me ha ofendido, había dicho que le había roto el corazón. Elena se giró hacia la puerta y puso la mano en el pomo de bronce. Mateo, despídete, dijo ella con voz ahogada. El niño se soltó de la mano de su madre y se acercó a la silla de ruedas. Rogelio sintió que se le cortaba la respiración. El niño puso su mano sobre la rodilla de Rogelio, tal como lo había hecho el primer día. Pero esta vez no hubo calor, no hubo corriente, solo una despedida fría. «Adiós, señor triste», susurró Mateo. «Papá Dios dice que no tengas miedo, pero tú tienes mucho miedo». El niño se dio la vuelta y corrió hacia su madre. Elena abrió la puerta pesada. Una ráfaga de viento y lluvia entró en el vestíbulo, mojando el mármol, enfriando el aire al instante. El rugido de la tormenta llenó la casa. «¡No!», gritó Rogelio. Elena no se detuvo. Cruzó el umbral hacia la oscuridad de la noche lluviosa, jalando a Mateo con ella. Iban a caminar bajo la lluvia, iban a perderse. El pánico se apoderó de Rogelio. Un pánico visceral, animal. Si cruzaban esa puerta no volverían. Si se iban, él se quedaría solo en esa mansión gigante, con su dinero y sus piernas a medio curar, y se pudriría por dentro, moriría de verdad. «Elena, espera», bramó. Pero el viento se llevó su voz. La puerta comenzó a cerrarse lentamente debido al mecanismo automático de los goznes pesados. Rogelio miró la distancia. 5 metros. 5 metros imposibles. Su silla se había atascado ligeramente en el borde de una alfombra persa. Empujó las ruedas, pero patinaban. «¡Maldita sea!», gritó frustrado. Y entonces sucedió. No fue un acto de fe religiosa. No fue una sesión de terapia calculada. Fue un acto de desesperación amorosa. Rogelio soltó las ruedas, puso las manos sobre los reposabrazos. No pensó en músculos, ni en nervios, ni en médicos. Solo pensó, tengo que alcanzarla. Rugió con rabia y empujó. Su cuerpo se elevó. La silla de ruedas salió despedida hacia atrás, chocando contra una consola y tirando un jarrón Ming que se hizo añicos. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con un trueno que sacudió los cimientos de la casa. Rogelio estaba de pie, solo, sin barras paralelas, sin médicos, sin apoyo. Sus piernas temblaban como gelatina. El dolor era atroz, como si le estuvieran arrancando la piel a tiras. Pero no cayó. Dio un paso torpe, pesado, arrastrando el pie derecho. «¡Elena!», gritó de nuevo, su voz desgarrándose. Dio otro paso y otro. Cada paso era una victoria sobre 5 años de parálisis. Cada paso era una declaración de guerra contra su propio orgullo. Elena, que ya estaba afuera bajo la lluvia, escuchó el estruendo del jarrón. Se detuvo y miró hacia atrás a través de la puerta entreabierta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Soltó las bolsas de basura. Se llevó las manos a la boca y un grito se ahogó en su garganta. Vio a don Rogelio Montenegro, el hombre inválido, caminando por el vestíbulo. Caminaba como un monstruo de Frankenstein, con movimientos espasmódicos, sudando, con la cara roja y deformada por el esfuerzo, pero caminaba hacia ella. «¡No te vayas!», jadeó Rogelio, dando un cuarto paso. Pero el esfuerzo fue demasiado. Su rodilla izquierda cedió. No tenía la fuerza suficiente todavía. El equilibrio falló. «¡Rogelio!», gritó Elena corriendo de vuelta hacia adentro, empapada, olvidando su orgullo, olvidando el insulto. Rogelio cayó, pero no cayó al suelo duro y frío, cayó hacia adelante, con los brazos extendidos, como quien se lanza al vacío buscando salvación. Elena llegó justo a tiempo, su cuerpo chocó contra el de él con violencia. Ella era mucho más pequeña.
pero la adrenalina le dio la fuerza de un gigante. Lo atrapó en el aire, sus brazos rodeando su torso ancho, sus rodillas cediendo bajo el peso del hombre, y ambos se desplomaron juntos sobre la alfombra mojada del vestíbulo, en una maraña de extremidades, respiraciones agitadas y corazones desbocados. El impacto fue duro, pero amortiguado por el abrazo. Quedaron en el suelo, Rogelio encima de ella, jadeando, incapaz de moverse, pero aferrado a la tela de su vestido mojado como un náufrago a una tabla. Mateo, que había entrado corriendo detrás de su madre, se quedó parado junto a ellos, mirando con los ojos muy abiertos, sosteniendo su osito mojado. Hubo un silencio largo, solo roto por la respiración ronca de Rogelio cerca del oído de Elena. «Caminaste», susurró ella llorando, acariciando el cabello canoso del hombre que pesaba sobre ella. «Caminaste solo». Rogelio levantó la cabeza con un esfuerzo titánico. Estaba llorando. Sus lágrimas caían sobre la cara de Elena, mezclándose con la lluvia que ella traía en la piel. «No te vayas», sollozó Rogelio, su voz rota, despojada de toda arrogancia desnuda. «Por favor, Elena, no te vayas. No puedo hacerlo sin ti. No puedo vivir sin ustedes». «Me ofendió, Rogelio», dijo ella, sollozando también, pero sin soltarlo. «Me lastimó. Lo sé. Soy un imbécil. Soy un viejo estúpido y asustado». Rogelio apoyó la frente contra la de ella, cerrando los ojos. Tenía miedo de que fuera mentira. Tenía miedo de ser feliz y perderlo todo otra vez. «Perdóname. Te doy todo. No el dinero. Te doy mi vida. Te doy todo lo que soy. Pero no cruces esa puerta». Mateo se agachó y puso su manita en el hombro de Rogelio. «Ya no eres el señor triste», dijo el niño con una sonrisa pequeña. «Ahora eres el señor valiente». Rogelio soltó una risa entre lágrimas, un sonido de liberación total. Abrazó a Elena con fuerza, escondiendo su cara en su cuello, rindiéndose por completo. En el suelo del vestíbulo, bajo la luz de la lámpara de araña y con la tormenta rugiendo afuera, el millonario finalmente entendió que su verdadera curación no había sido levantarse de la silla, sino haber caído en los brazos correctos. El vestíbulo de la mansión quedó en silencio, salvo por el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales y las respiraciones entrecortadas de las 3 personas en el suelo. Bermúdez, el mayordomo, y el resto del personal que había acudido al escuchar el estruendo del jarrón roto, se quedaron petrificados en las puertas laterales. Nadie se atrevía a intervenir. Estaban presenciando algo que trascendía sus deberes. El nacimiento doloroso de una nueva realidad. Rogelio, aún abrazado a Elena, levantó la mano temblorosa e hizo un gesto a Bermúdez. No fue un gesto de mando imperioso, sino una solicitud de ayuda humana. «Ayúdanos», graznó Rogelio. El mayordomo corrió, seguido por el chofer. Entre los dos, levantaron a Rogelio. Sus piernas, que minutos antes habían dado esos pasos milagrosos, ahora eran peso muerto de nuevo, agotadas por el esfuerzo sobrehumano. Pero Rogelio no permitió que lo sentaran en la silla de ruedas. «No», dijo Rogelio, negando con la cabeza, empapado en sudor y lágrimas. «Al sofá. Llévenme al sofá de la sala. Esa silla. Que alguien saque esa silla de mi vista por esta noche». Lo acomodaron en el gran sofá de terciopelo verde. Elena, empapada y temblando por la adrenalina, se sentó en el borde sin soltar la mano de Mateo. El niño miraba a Rogelio con una intensidad que no era propia de su edad. No había miedo, sino una vigilancia protectora. «Bermúdez», dijo Rogelio, recuperando el aliento, «trae mantas, trae chocolate caliente para el niño, y trae el teléfono satelital». «¿El satelital, señor?», preguntó el mayordomo. «¿Va a llamar al médico?». «No, voy a llamar a mis abogados en Zúrich. Y trae leña. Vamos a encender la chimenea. Hace demasiado frío en esta casa». Media hora después,
El fuego crepitaba en la chimenea de mármol, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Mateo, envuelto en una manta de lana escocesa, dormitaba con la cabeza en el regazo de su madre, agotado por las emociones del día. Elena acariciaba el cabello de su hijo, con la mirada perdida en las llamas. Rogelio colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa de centro con un golpe definitivo. Se giró hacia Elena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una claridad que ella no había visto antes. «Está hecho», dijo él suavemente. Elena levantó la vista, temerosa. «¿Qué está hecho, señor?» «Las deudas». Rogelio se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor punzante en su espalda baja. «Acabo de transferir los fondos para liquidar todo lo que tu difunto esposo debía. A los bancos, a los prestamistas, a los tiburones. Todo». Elena se tensó, retirando instintivamente la mano. «Le dije que no quería su dinero, Rogelio. No voy a vender mi dignidad por...» «No es un pago, Elena», la interrumpió él con firmeza, pero sin agresividad. «Escúchame, por favor. No es un pago para que te quedes. No es un soborno para que me perdones». Rogelio buscó en el bolsillo de su chaqueta empapada, que alguien había dejado sobre una silla cercana, y sacó el cheque arrugado y mojado de $1.000.000 que ella había rechazado en la oficina. Con manos torpes lo rompió en 2, luego en 4, y arrojó los pedazos al fuego. Las llamas consumieron el papel en un segundo. «Pagué tus deudas porque no puedo soportar la idea de que tengas miedo», continuó Rogelio, su voz bajando a un susurro ronco. «Lo hice para que seas libre. Si quieres irte mañana por esa puerta, puedes hacerlo. Nadie te perseguirá. Nadie te amenazará. Podrás caminar con la cabeza alta a cualquier lugar del mundo». Elena miró el fuego donde el cheque había desaparecido. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Nadie había hecho algo así por ella jamás. Su vida había sido una serie de huidas, de esconderse, de cargar con los errores de otros. Y ahora este hombre, este ogro, egoísta, acababa de cortar las cadenas sin pedir nada a cambio. «¿Por qué?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Por qué haría eso si puedo irme mañana?» Rogelio miró sus piernas inmóviles bajo la manta. «Porque cuando caí en el vestíbulo, cuando te sentí atraparme, entendí algo». Levantó la vista y la miró directamente al alma. «Mi fortuna no vale nada si no tengo con quién compartirla. Durante años acumulé millones pensando que eso me daba poder. Pero esta noche, caminando hacia ti, me sentí más poderoso que nunca, y no tenía ni un centavo en el bolsillo, solo miedo de perderte». El millonario extendió la mano hacia ella, con la palma abierta hacia arriba. No exigía, ofrecía. «Elena, tú y Mateo me devolvieron la vida, no solo las piernas. Me devolvieron la humanidad». Rogelio tragó saliva, vulnerable. «No te pido que te quedes como mi empleada, y Dios sabe que no merezco pedirte nada más todavía. Pero te pido que te quedes como mi compañera, mi amiga. Ayúdame a aprender a vivir de nuevo. Ayúdame a ser el hombre que Mateo cree que soy». Elena miró la mano de Rogelio. Era una mano grande, fuerte, pero temblaba ligeramente. Miró a su hijo dormido, seguro y caliente. Miró la casa que por primera vez se sentía como un refugio y no como una prisión. Lentamente, Elena extendió su mano y la colocó sobre la de Rogelio. Sus dedos se entrelazaron. «Es un hombre muy terco, don Rogelio», dijo ella, esbozando una sonrisa tímida entre lágrimas. «Lo soy», admitió él, sonriendo también, una sonrisa de alivio puro. «Y voy a necesitar esa terquedad, porque mañana voy a volver a caminar, y pasado mañana también, y no voy a parar hasta que pueda llevar a Mateo al parque corriendo». «Lo hará», afirmó Elena, apretando su mano. «Y nosotras estaremos ahí para atraparlo si se cae». En ese momento, el reloj de pie del vestíbulo dio las 12.
El día de la tormenta había terminado. La oscuridad se retiraba, y aunque afuera seguía lloviendo, dentro de la mansión, el invierno emocional de Rogelio Montenegro había llegado oficialmente a su fin. Un año después, el sol de primavera inundaba el jardín de la mansión Montenegro, pero ya no era el mismo jardín rígido y silencioso de antes. Donde antes había setos geométricos intocables, ahora había un pequeño campo de fútbol con 2 porterías improvisadas. Donde antes reinaba el silencio sepulcral, ahora sonaba música de mariachi en vivo, risas y el tintineo de copas de cristal. Había mesas redondas vestidas con manteles blancos distribuidas por el césped. La alta sociedad de la ciudad estaba allí, políticos, empresarios, médicos. Pero también había gente del pueblo de Helena, enfermeras y los antiguos acreedores de gratitud de la fundación. Todos mezclados, todos celebrando. En el centro de la atención, corriendo detrás de un balón de fútbol, estaba Mateo. Ya tenía 4 años. Estaba más alto, fuerte, y reía a carcajadas mientras esquivaba a un payaso contratado para la fiesta. «Cuidado, campeón, no vayas a tirar el pastel», gritó una voz masculina profunda y alegre. Todos los invitados se giraron. Caminando por el sendero de piedra venía don Rogelio Montenegro. No estaba en silla de ruedas, caminaba. Llevaba un elegante bastón de ébano con empuñadura de plata y cojeaba visiblemente de la pierna derecha, una secuela permanente de su lesión. Pero caminaba erguido, con orgullo, vestido con un traje de lino color crema que lo hacía ver 10 años más joven. A su lado, agarrada de su brazo con naturalidad y elegancia, iba Helena. Helena ya no vestía uniformes ni ropa prestada. Llevaba un vestido de seda azul cielo que resaltaba su belleza morena, y en su dedo anular brillaba un anillo sencillo pero hermoso de zafiro y diamantes. Se veía como lo que era, la señora de la casa, pero no por título, sino por derecho de amor. Rogelio se detuvo frente al micrófono que habían instalado en una pequeña tarima. Helena le soltó el brazo para dejarlo subir, pero se quedó cerca, siempre atenta, su ancla y su faro. «Buenas tardes a todos», dijo Rogelio. Su voz resonó clara y potente, sin rastro de la amargura antigua. «Gracias por venir al 4º cumpleaños de mi hijo Mateo». Un aplauso cálido recorrió el jardín. Rogelio miró a Mateo, que había dejado el balón y corría hacia él. El niño subió a la tarima y abrazó las piernas de Rogelio. El millonario soltó el bastón, que cayó al suelo con un ruido seco, y manteniendo el equilibrio, con un esfuerzo que ya era hábito, puso ambas manos sobre los hombros del niño. «Hace un año», continuó Rogelio con la voz emocionada, «yo era un hombre muerto sentado en una silla de oro. Tenía todo el dinero del mundo, pero era el hombre más pobre de la tierra. Odiaba el sol, odiaba la risa, y sobre todo, me odiaba a mí mismo. El silencio en el jardín era respetuoso. Muchos conocían la leyenda del ogro Montenegro. Verlo así era presenciar un milagro. Entonces, este pequeño huracán entró en mi jardín». Rogelio despeinó cariñosamente a Mateo. «Me encontró llorando y me hizo una oferta que cambió mi destino. Yo, en mi arrogancia, le grité: «Cúrame y te doy mi fortuna». Rogelio buscó la mirada de Helena entre la multitud. Ella le sonrió, radiante. «Pensé que era una transacción», dijo Rogelio dirigiéndose a los invitados. «Pensé que todo en la vida se compraba y se vendía. Pero Mateo y su maravillosa madre me enseñaron que las cosas más valiosas son gratis, pero cuestan mucho valor: la fe, el perdón y el amor». Rogelio hizo una señal y 2 asistentes retiraron una tela que cubría un gran cartel detrás de él. «Fundación Mateo Valdés, Centro de Rehabilitación Pediátrica Gratuita. Prometí dar mi fortuna», anunció Rogelio, su voz quebrándose un poco. «Y soy un hombre de palabra».
A partir de hoy, la mitad de las acciones del Grupo Montenegro pasan a nombre de esta fundación. Ningún niño, tenga dinero o no, volverá a escuchar que no hay nada que hacer. Usaremos mis recursos para buscar milagros médicos para quienes no pueden pagarlos. El aplauso fue atronador. La gente vitoreaba. Elena se cubrió la boca con las manos, llorando de felicidad. No sabía nada de esto. Rogelio lo había guardado como sorpresa. Cuando el aplauso cesó, Rogelio tomó el micrófono una última vez. Miró a Mateo, luego miró sus propias piernas, esas piernas que le dolían cada mañana, pero que le permitían estar de pie frente al mundo, y finalmente clavó sus ojos en Elena, que subió al escenario para abrazarlo. Rogelio besó la frente de su esposa y luego se inclinó hacia el micrófono para susurrar la conclusión de su historia. Cerrando el ciclo, le dije al niño: «Cúrame y te doy mi fortuna». Rogelio sonrió, una sonrisa que iluminó todo el jardín. Él me curó, pero fue más listo que yo. No aceptó mi dinero. En cambio, me dio algo que ninguna fortuna en el mundo podría haber comprado jamás. Me dio una familia. Rogelio rodeó con un brazo a Elena y con el otro cargó a Mateo, levantándolo en el aire a pesar de su cojera. El niño rió, alzando los brazos al cielo azul. La imagen final fue la de un hombre completo, no por la perfección de su cuerpo, sino por la plenitud de su corazón, rodeado por el amor que lo había salvado del abismo. Fin.